1.240 milions de centímetres separen Síria i l'Uruguai. La gossa Laika va ascendir 170 milions de centímetres. El robot Pepper detecta les emocions humanes a 300 centímetres. Canviem les distàncies per apropar-te a casa les històries. Festival Docs Barcelona, del 19 al 31 de maig, edició online. Les millors històries més a prop que mai. Hola a todos y todas, estamos con Mili Huertas de Metrópolis BCN para hacer el último resumen o coloquio sobre el Docs Barcelona que se acaba hoy domingo. Y hemos intentado verlo todo lo que hemos podido y ahora comentaremos un poco acerca de las películas que más nos han gustado, de los documentales que más nos han gustado. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nada, en la recta final, digamos, del Docs, ¿no? Exactamente. Y preparándonos para lo siguiente. Exacto. Se vienen cosas nuevas. Que es uno tras otro, vamos, siendo online es uno tras otro. Sí, parece que el formato ha tenido éxito, entiendo. Sí. Y pues eso, más festivales están apuntando también a hacerlo online, cosa que, bueno, se agradece. En estos tiempos se agradece. Exacto. Vamos a intentar hacer súper rápidos. Sí. Bueno, quiero arrancar un poco con dos documentales que vi ya hace varios días, que bueno, los estamos haciendo y publicando, recordemos, para Bazar Show Magazine. Vi el documental Suspensión de Simón Uribe, es un documental colombiano muy interesante. Muestra como ese egocentrismo humano con respecto a la naturaleza, ¿no? Es ahí en una selva en el sur de Colombia, en una carretera que es muy complicada, construyen un puente de hormigón enorme que atraviesa una parte de un valle de la selva amazónica. Pero claro, la propia corrupción y la propia fuerza de la naturaleza impide que esto se construya completamente. Entonces queda un bloque muerto ahí de hormigón enorme, un puente medio construido en medio de la selva, y es impresionante. Porque claro, tú ves un valle impresionante pues con toda la densidad, ¿no?, que tiene la selva amazónica, y ves ahí ese puente medio construido pero enorme. Y es una imagen tremenda, ¿no?, de lo que el hombre hace con la naturaleza, y también es una imagen muy tremenda de lo que es buena parte de la sociedad colombiana, porque en ese pueblo cercano a esa provincia o a esa ciudad del sur de Colombia, la gente va de turismo allí a sacarse fotos con ese muerto de hormigón. Oh. Y es como todo muy tétrico en ese sentido, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte. Yo creo que refleja muy bien buena parte de la pudredumbre, de la corrupción y de la sociedad colombiana y del propio ser humano, ¿no? De intentar siempre dominar la naturaleza cuando hay momentos, bueno, o en su gran mayoría, que no es posible, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte, es un documental muy interesante en ese sentido. Pasando otro súper rápido, vi Abogada, es un documental israelí de Rachel Lee Jones y Philip Belaish, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es muy duro, un documental muy interesante. Claro, es una abogada israelí que defiende a los palestinos, ya sean culpables o no. Entonces, imagínate en un contexto en el que, claro, por el tema de la ocupación israelí contra Palestina y demás, lo que significa, ¿no?, defender a los palestinos en el Estado israelí, ¿no? Con todo, claro. Evidentemente, los niveles no parten del mismo nivel de justicia, ¿no? Y es muy tremendo. Es una mujer muy tenaz, es muy impresionante, es muy fuerte, que nunca gana un caso, pero ella lo hace sobre todo por esa defensa de los derechos humanos, ¿no? Y también constantemente ella dice, sí, yo pierdo, dice que sus colegas se ríen de ella porque nunca ha ganado un caso, pero esa resistencia es impresionante, ¿no? Y constantemente ella está recordando en los medios de comunicación y demás que existe un conflicto, ¿no? Y que existe una ocupación, siendo ella palestina. ¿Ella es palestina o es israelí? Perdón, es israelí, perdona.
claro, ella es una mujer israelí, pues blanca, así de procedencia europea y demás, y con todas sus agallas y con todo su... Bueno, me parece una mujer muy valiente, que yo creo que a la primera uno se derrumba, ¿no? Ya. Con su primer caso, pero ella lleva años y años defendiendo a todos los palestinos. Y claro, imagínate, si todos los medios de comunicación y toda la sociedad tratan a los palestinos como terroristas, imagínate el papel de ella, ¿no? Claro, Defendiendo. claro, defensora de lo que de cara digamos, a la comunicación del país es eso, es terrorismo, ¿no? Ujú. Por cómo me lo cuentas, me parece que es una mujer que de alguna manera representa también esa tenacidad del mismo pueblo palestino, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy interesante porque sí, ella constantemente, cada rueda de prensa que hace después del juicio, que nunca gana, todos los juicios que hay, siempre dice que, bueno, que no se va a cansar de decir que hay un conflicto, que hay una ocupación y que hay bueno, una situación muy injusta, ¿no? Y también eso deja muy mal retratada, ¿no? Que ya de por sí se ve por todo lo que pasa en Israel y todo lo que se hace contra Palestina, pero es una sociedad que deja mucho que desear, ¿no? A nivel de justicia, a nivel de bueno, por el tema histórico de la ocupación sobre todo también de derechos humanos, ¿no? Ujú. Deja a Israel en una posición, pues, bueno, que ya muchos conocemos que es terrible. Y nada, pasemos ya a uno con el que ya hemos visto y lo podemos comentar, si quieres Sí, introducirlo. vale, sí. Uno que me llamó mucho la atención por muchos motivos fue el de Winter Journey, Sí. del danés Anders Ostergaard. Ujú, Um, a ver, es un documental que de alguna manera impresiona desde muchos sentidos, ¿no? La historia que te cuenta, ujú, cómo se descubrió toda la historia detrás de ese hijo que descubre la huida de sus padres de la Alemania nazi y bueno, cómo lo pasaron y todo, ¿no? Todo lo histórico detrás, pero también creo que tiene un lado bastante, ¿cómo decirte? Em, es un documental que no es al uso, ¿no? ujú. Utiliza imágenes de archivo, utiliza imágenes recreadas, recreaciones muy ficcionadas. Sí. Existe ahí como una línea que se rompe entre lo documental y lo ficcionado, ¿no? Que es bastante interesante y de hecho es lo que le da esa diferenciación, ¿no? A todos los documentales que tratan muchas veces, pues eso, ¿no? Historias reales, historias de personas que han huido de cierto lugar, como es el caso de este padre y madre que huyen de la Alemania nazi, ¿no? A Estados Unidos. Pero al concebirle este punto, este toque ficcionado, eh, de alguna manera también te lo presenta con una visión un poco más, ¿cómo decirte? No romántica para nada, sino que como que le quiere dar ese toquecillo más de cinematográfico, digamos. Bastante interesante y me gustó muchísimo también la personificación de ese padre en el Mm. actor alemán Bruno Ganz, eh, una de sus últimas interpretaciones. Y es muy curioso, ¿no? Porque ves todo ese material de archivo, toda esa recreación detrás, ¿no? Eh, puedes sentir lo que sentía ese padre contándole la historia a ese hijo, a esa reticencia también a recordar momentos que eran bastante duros, ¿no? Mm. Yo creo que es un documental que se tiene que ver y el documentalista me parece, bueno, los dos, ¿no? Que están detrás, que de alguna manera quieren romper todo con ese esquema del documental tradicional y es bastante interesante. Yo creo que sí, hay que verlo, hay que verlo. Y aparte de todo lo histórico detrás de ese documental, ¿no? Que también es bastante interesante. Sí, a mí me gustó mucho también ese documental y me pareció muy tierna, ¿no? La relación de padre e hijo y cómo el padre no quería, bueno, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? Que le costaba a veces contar o no sé si recordar o era conscientemente, pero bueno, al final también interesante cómo el propio hijo y uno de los directores lo va llevando, ¿no? A que le siga contando y a que claro, él se preguntaba toda la familia, ¿no? Lo que había pasado con su familia y demás que casi nunca se habló pero sí, sí, es un documental muy, muy interesante y yo creo que hay que ver. Sí, yo creo que muchas veces también detrás, ¿no? De todas estas historias familiares se oculta muchísima
tristeza, nostalgia, Mm, mucha memoria histórica que es un poco complicado también de gestionar, ¿no? Y tú lo ves, ¿no? Al final del documental descubrimos algo que es bastante potente. Eh, y entonces entiendes la reticencia del padre de hablar, porque no es solamente una huida de un claro. país en guerra a otro, ¿no? A un país en el que pues encuentras un poco más, encontró más oportunidades, sino que hay muchas cosas detrás que se dejan. Y eso es lo que hace complicado, difícil hablar del tema, ¿no? No es solamente una historia de, bueno, huí y ahora estoy mejor, punto, pues te lo cuento. No, hay muchísima humanidad detrás que se pierde, muchísimos contactos, muchísima historia, ¿no? Y definitivamente es la historia del mundo, ¿no? Es la Mm, historia de un periodo bastante trágico. sí, sí. Pues nada, si quieres seguimos, avanzamos. Claro. Yo quería recomendar La Nova Escola. Es un Ujú. documental muy, muy interesante de un proyecto que se inició, bueno, parece en Barcelona, sobre la reestructuración del sistema educativo, ¿no? Y son escuelas que plantean un modelo totalmente diferente al que se ha planteado. Y hay, claro, uno que más o menos sabe que el sistema educativo pues tiene pues todos sus errores, incluso fracasos, porque ahí nombran que Europa es de los países donde más acceso hay a la educación, pero donde más fracaso hay. Entonces es un modelo fallido y es un modelo, lo explicaba muy bien, es un modelo de escuela del siglo XIX con contenido del siglo XX y con alumnos del XXI. Entonces, Vaya, claro, eso es, vaya picture, vaya. sí, sí, eso es, claro, una bomba que ha servido pues para un cierto tiempo, pero que actualmente se tiene que cambiar. Y es muy interesante. Escola 21 es un modelo que se replantea completamente todo, ¿no? Que lo que va a enseñar más allá de contenidos y asignaturas y preparar para a una sociedad obediente y para la productividad, es es una escuela que enseñe, bueno, que enseña a la gente, que enseña a la sociedad a, al respeto, a la colaboración, a lo colectivo, también a tener en cuenta pues los afectos, ¿no? Y los sentimientos y cómo hacer todo, cómo utilizar pues todos los conocimientos, todo lo que se adquiere y todas las mismas preguntas y respuestas que se hace el alumnado, pues para usarlos para la vida, ¿no? Para que sea un poco mejor. Y claro, ellos, digamos, este experimento, este modelo educativo, lo plantean pues a largo plazo, que es como un inicio, ¿no? Es un inicio de una pequeña revolución Ujú. que evidentemente no se puede instalar de un momento para otro, pero, pero que va encaminado y que puede ser la primera piedra para construir un otro modelo educativo diferente y por tanto otra sociedad diferente, ¿no? Y es un documental. ¿Dónde se ubica esta idea, este modelo educativo diferente? O sea, ¿dónde está basado? Ellos son como diferentes estudios y diferentes modelos que se le llaman Escola Nova 21. Pero es aquí en Eh, Barcelona, me sí, sí, refiero. sí, sí, exacto, Ah, vale, exacto. vale, vale. Sí, 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 está en Barcelona. O sea, de hecho, es una escuela en Barcelona y es como ya un colectivo, no sé si es un colectivo exactamente o una asociación, pero que se llama Escola Nova 21 y que ya tienen como promociones, ¿no? Con personas así. Lo que pasa es que, claro, supongo que será difícil porque si hay que cumplir unos requisitos académicos para a la selectividad o Oficiales, ¿no? demás. Sí, ya, ya. Exacto. Entonces, supongo que la transición debe ser muy, muy complicada en ese sentido, pero es un documental muy interesante por ese tema, ¿no? De la enseñanza y, y es muy recomendable. Ujú. Sí, sí, ahora mismo estoy mirando su página web mientras me estabas explicando. Parece, sí, bastante recomendable. Sí, sí, Mm. le voy a echar un ojo al documental definitivamente. Vale, el otro documental es Overseas de Sung An-jun. Es un documental también muy, muy, muy interesante. La verdad que es que casi ninguno no ha sido tan interesante, ¿no? Todos me han llamado mucho la atención por muchos contenidos y por el trato. Esto es como una especie de una agencia en Filipinas que contrata a mujeres filipinas para trabajar
en el extranjero, en principio más cercano, de Oriente, de Asia y demás, ¿no? Ujú. Claro, lo tremendo es, bueno, hacen como una especie de formación de cómo hay que tratar. También la enseñanza que se le hace es como muy de servidumbre, ¿no? Es como Ya. eh, Mm. de señora, o sea, del trato a la jefa, de señora, le traigo su sopa, señora, Muy le prefiero su clasista, ¿no? sopa. También. Exacto, muy clasista en ese sentido. Pero sobre todo lo más fuerte es que las preparan pues para muchas cosas que puedan suceder, también porque ya han tenido experiencias previas con otras chicas y con otras mujeres que han ido a trabajar fuera y que, bueno, pues poco a poco han construido como su especie de escuela de formación, pero lo fuerte es que las preparan incluso para el caso de que sean agredidas sexualmente, abusadas y demás, ¿no? Es muy fuerte en ese sentido. Lo bueno, digamos, que las preparan para ello, incluso hacen pequeñas actividades de cómo sería si uno de sus jefes estuviese ya forzándolas a tener algo o tocándolas. Ellos hacen como la actuación ahí para ver cómo se quitan o cómo reaccionarían y demás. Digamos, eso es tan terrible porque, claro, ya se plantea de que eso existe Claro, claro, ya te están educando para el abuso y para casi la normalización. O sea, Exacto, pero yo no creo que esta agencia lo normalice y demás porque lo que pasa, no creo que lo normalice, aunque sí lo expone como una cosa que va a suceder posiblemente. Porque ellos pero la dicen, enseñanza, perdona, ¿eh? La enseñanza esto va a suceder, estate preparada, o esto va a suceder, estate preparada y tienes que denunciarlo. O sea, hay sí, una gran diferencia entre una cosa y otra. sí, o sea, las preparan para que no lo pille, digamos, por sorpresa, entre comillas, Ujú. hablando así mal y pronto, pero les dicen qué es lo que hay que hacer. O sea, les dan como, de hecho, lo hacen como una actividad de, bueno, si está una chica que está haciendo la práctica, si está otra persona, y están haciendo la interpretación de que está abusando de ella, ¿no? De que la está forzando. Entonces para en medio de la actividad y pregunta a como la tutora o la profesora, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces las chicas que están ahí formándose empiezan a hablar, pues ir a la policía, o ir a extranjería, o y tal. Y claro, como estas cosas no se sabe exactamente cómo funcionan siendo de Filipinas por la legislación y funcionando en otro país, siempre la agencia dice no hay que ir ni a la policía ni a eso, hay que ir a la agencia y denunciarlo en la agencia y la agencia es la que se encarga pues de gestionarlo. Claro, no sé hasta dónde la agencia llega o hasta dónde... Claro, claro. Claro, es tremendo, ¿no? Pero igualmente, digamos, lo que transmiten ahí en la agencia esa es que dicen siempre hay que hacerse respetar, cualquier problema siempre hay que ir a la agencia, o sea, como que la agencia es la responsable, digamos, al estar en el extranjero de lo que pasa con las chicas que van allí, con las chicas o señoras que van a trabajar. Y siempre les inculcan como que hay que hacerse respetar, que son seres humanos. Hay una cosa también muy interesante que en una actividad, de estas actuaciones, una que hacía de jefa, estaba tratando súper mal a una de las trabajadoras y la chica empezó a llorar. Entonces, las profesoras, las tutoras le decían, no hay que llorar delante del jefe porque le demuestra debilidad y demás. Son como, claro, o sea, sí que le dan herramientas, pero claro, también es cierto que no sé hasta qué punto se replantean cosas eh, para que no suceda, aunque tampoco sé hasta qué punto ellos tienen esa, ese La margen de capacidad cambio, también, la ¿no? Sí, capacidad para sí. cambiarlo. Entonces, es muy duro porque es una realidad y es un trabajo invisible. Iba a decir poco visible, no, es que es totalmente invisible, ¿no? Ya, Completamente, sí, sí. y las mujeres de cuidado, las mujeres de limpieza, pues tienen esa, lamentablemente, bueno, esa situación, pero es muy interesante el documental, al menos para sacar estas preguntas, ¿no? Y reflexionar sobre estos temas. Claro. Y yo tengo una pregunta sobre esto. Dime. En el documental mostraban casos que ya se hubieran dado, casos en los que, sabes, mujeres ya han pasado por esto y han acudido al centro. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Hasta dónde ha llegado, ¿no? Bueno, La toma de justicia también un poco. claro, concretamente con casos
de violación y demás, no entra ahí, no entra en qué se hizo y demás. Pero sí, muchas de las chicas que estaban ahí, pues decían, yo ya trabajé en Arabia Saudí, yo ya trabajé, no sé, en Hong Kong, trabajé en Japón y me pasó esto. Hay chicas que dicen haber tenido muy buenos jefes y otros dicen que cada poco pues, le daban palmadas en el trasero. Entonces, lo que pasa es que las anécdotas de antes se cuentan como anécdotas o como experiencias y no cómo finalizaron Ujú. o cómo se desarrollaron, ¿no? Entonces, claro, el documental no entra ahí, sino entra más en la gente que se está formando y la gente que viene con otras experiencias y las cuenta allí. Ya. Entonces, Qué duro esto de tener que enseñar para este tipo sí, de situaciones. Bueno, por un lado, obviamente las pone un poco las instruye para ver que estas cosas están sucediendo y por otro lado también las instruye para darse cuenta de que eso no debería ser lo normal. claro, Pero es muy duro tener que saber que te tienes que enfrentar a este tipo de cosas, ¿no? Y porque simple y sencillamente porque te estás buscando un trabajo, pretendes ganarte la vida y encima tienes que lidiar con esto, un trabajo que segurísimo que está muy mal pagado, porque siempre posiblemente. el tema de la limpieza, el tema de los cuidados, a pesar de que son esenciales, ya lo estamos viendo ahora mismo con esta pandemia, esencial tener una buena Completamente. limpieza, esencial tener unos buenos cuidados, pero sin embargo, siempre ha sido como mirado por encima del hombro, ¿no? Siempre es como la persona que se dedica a la limpieza, a los cuidados, pues no, a lo mejor yo que sé, haber estudiado algo, la típica respuesta, ¿no? Sí, Y es muy duro tremendo. que encima de eso tengas que encima lidiar con los abusos, con todo tipo de abusos, ¿no? No solamente Mm, sexuales, seguro que también eso de clase, ¿no? Que te hablen mal, que te miren con desprecio. Sí, o sea, es terrible, terrible. mm. Ujú. Sí, sí, completamente. Un documental muy interesante para ver. Y nada, vamos a nuestros siguientes comentarios Sí. con Eh, otro documental. a mí me ha gustado mucho el de Foreman versus Foreman. Sí. Un documental bastante interesante, yo creo también para conocer a la persona detrás, ¿no? Mm, Qué carismático, no me lo esperaba. Me yo ha tampoco. parecido tremendamente carismático Forman, la Sí, sí, verdad. yo Sí, sí, también. sí. Y toda su historia detrás, ¿no? De, bueno, su vida de Checoslovaquia, su vida ahí también durante diferentes periodos de la historia que le tocó vivir y luego su vida a Alemania, perdón, a Estados Unidos. Eh, la verdad es que me pareció muy interesante también su punto de vista de las cosas. Era Mm, un tipo muy, ¿cómo decirte? Muy flexible y muy adaptable a lo que estaba viviendo. Y yo creo que esa ha sido como que la base de toda su obra cinematográfica, ¿no? Un poco saber dónde estaba, saber jugar un poco con la realidad que le tocó vivir y eso, ¿no? Adaptarse más o menos hasta que buenamente pudo. Obviamente llega un punto en el que tiene que huir definitivamente, pero no sé, me parece un tipo muy interesante, muy inteligente y eso mm, es tremendamente carismático, tremendamente carismático. Y a veces también, no sé, muchas veces cuando miras atrás y miras ciertas obras de cine, literatura, de lo que sea, ¿no? Muchas veces también te haces preguntas sobre la persona que está detrás, ¿no? Sobre un poco, digamos que conocer la biografía de ciertos autores te hace también entender un poco más sus películas, sus obras de arte, ¿no? Y muchas veces, pues, tiene estos momentos que tiene manchas muy grandes, ¿no? mm. Pero en el caso de Foreman, yo creo que esto, por ejemplo, no está presente, ¿no? O sea, es un tipo, ya te digo que para mí, desde el punto de vista como lo presenta el documental, muy eso, muy adaptable, y que sabe jugar muy bien sus papeles y definitivamente un tipo también muy sensible, ¿no? Sí, Sabe cómo darte la sensibilidad, eso se nota en sus películas también. mm. Sí, me pareció también muy peculiar. Yo la verdad que no conocía nada acerca de... O sea, me refiero que sí sabía que era director y algunas pelis, pero no lo había tenido tan de cerca, ¿no? Como, digamos, otros directores que he seguido más. Y sí, claro, hay una cosa curiosa que es que él mismo lo dice, ¿no? Él se formó con los mejores intelectuales de Checoslovaquia, que eso evidentemente se lo garantizó el Estado. Pero claro, esa misma conocimiento, esa misma reflexión y esa misma búsqueda de esa libertad que él tenía, eh, hizo que,
que ese país, con esas limitaciones tan fuertes que tenía en cuanto a niveles de expresión y demás, pues se le quedara pequeño, ¿no? Y entonces Claro. de ahí salió y pues evidentemente todas esas inquietudes y demás lo llevaron a Francia y luego a Estados Unidos y con todas las miserias que también luego se habría dado cuenta de lo que es vivir en el otro mundo, ¿no? En el capitalismo también había, pero bueno, logró evidentemente salir adelante y ser uno de los oscarizados y uno de los grandes, ¿no? Pero es como esa búsqueda de esa libertad, ¿no? Y que sí, creo que luego lo va reflejando evidentemente en su forma de hacer y demás. Y también, bueno, me pareció un documental muy, muy, muy interesante y un perfil, o sea, desconocido, digámoslo, en cuanto a la biografía, pero muy interesante en cuanto a la forma o a la vitalidad, ¿no? Y uno de los Sí, yo grandes creo que documentales también. deja ciertas, ¿cómo se dice?, citas, ¿no? Un tipo muy reflexivo también. Mm, Todas estas imágenes que vemos, imágenes de archivos, se le ven diferentes etapas de su vida, ¿no? Desde la juventud hasta que ya está más mayor y tal. Eh, y siempre lo ves reflexionando sobre lo que hace, sobre su entorno, sobre lo que le toca vivir y de alguna manera yo creo que eso se ve reflejado, ¿no? Cuando te habla de mm. libertad y dice, no, es que mucha gente habla de libertad, dice que no tiene libertad, pero lo dice en un altavoz. Por lo Exacto, tanto, te está demostrando que tiene que tiene libertad para libertad. hacerlo, ¿no? O Muy sea, un tipo interesante. que, sí, 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 muy interesante su reflexión. O, por ejemplo, cuando habla sobre las películas, sobre qué tipo de películas él puede o no puede hacer. Habla sobre, yo no puedo hacer una película en el extranjero que me está hablando sobre una persona extranjera, o sea, sobre Estados Unidos. Yo no puedo hacer una película sobre Estados Unidos. Me tengo que fiar que otro guionista me está dando un buen material para hacer películas porque yo no podría, ¿no? Él simplemente, pues, luego coge ese material y lo transforma en algo diferente como director. Pero Mm. esta reflexión sobre qué tipo de películas hacemos, si es realmente verdad, ¿no? Por ejemplo, es algo que yo por lo general suelo pensar, ¿no? Esta globalidad del ser humano, si Mm. realmente existe o no existe, si realmente yo podría hacer, por ejemplo, una película sobre un señor o una señora de Estados Unidos o incluso sobre un señor o una señora europea, no, no lo sé, No, ¿no? Me planteo muchas preguntas y yo creo que es muy interesante ver cómo Foreman también se lo planteaba, ¿no? Y cómo al final decidió, pues eso, ¿no? Confiar en el talento de otras personas para que le escriban algo y él simplemente, pues, poner su mirada como director y hacer con ello lo mejor que pueda hacer, que al final, pues sabemos que Foreman era un director fenomenal, ¿no? Y al final sacaba sus obras, pues eso, con más o menor taquilla, pero al fin y al cabo con muchísima personalidad y muchísimo arte detrás. claro. Pues se nos acaban los minutos. Recordar que en Bazar Show Magazine tenemos más críticas porque hemos visto muchas más cosas y está el resto de críticas y comentarios sobre otros documentales. Pero evidentemente antes de señalar, perdona, de marchar, quería señalar uno de los documentales que más me han gustado de todo este Docs Barcelona y que lo he visto en esta última tanda, que es Zona Árida de Fernanda Pessoa, Ujú. es brasileña. Es un documental muy interesante eh, que ella se habla a sí misma 15 años después. Ella cuando era adolescente estaba obsesionada con Estados Unidos y quería ser prácticamente estadounidense, ¿no? Pero ella lo reflexiona muy bien porque habla del colonialismo cultural, ¿no? De cómo, evidentemente, bueno, no lo dice, pero lo digo yo, que es esta típica frase que se dice dentro del cine más combativo, que es donde no entran los tanques o las bombas, entran las pantallas de cine de Hollywood y la Coca-Cola, ¿no? Y, bueno, pues ese dominio cultural, tú antes hablabas de lo de la globalidad del ser humano, pero sí que hay elementos que hacen como global y que eso, la cultura lo transporta y evidentemente quien ha dominado culturalmente el mundo, buena parte del mundo en las últimas décadas, o digamos sí, casi en el siglo pasado y lo que Y llevamos este, de década más y o lo menos, que llevamos de siglo. aunque evidentemente hay muchas grietas, ¿no? Y Mm. muchos matices, pero es esa cultura estadounidense y esa American Way of Life, ¿no? Ese tipo de sueño americano que evidentemente se va desvaneciendo
o que cada vez tiene más grietas, pero que sí ha afectado a buena parte, sobre todo a América Latina, ¿no? Por esa influencia que ha tenido Estados Unidos en América Sí. Latina. Y ella reflexiona mucho sobre eso, ¿no? Sobre por qué con 17 años obsesionaba con esto y ahora con 30 retrata ese mismo pueblo de Texas donde vivió y en el que estaba muy orgullosa de haber estado, pero también donde empezó a sentir la discriminación, ¿no? De ser de fuera, a ciertos comentarios y demás. Y luego, finalmente retrata a una sociedad norteamericana, o una parte de la sociedad norteamericana tan conservadora, tan encerrada en sí misma, tan individualista, pero tan encerrada en sus muros mentales, que es la que acaba votando a Trump, ¿no? Y es la que reflexiona muy bien, porque mucha gente, o sea, son amigos suyos de su intercambio en su momento, pero son personas que cuando hablas con ellas, habla, por ejemplo, de los extranjeros, de los inmigrantes como aliens, ¿no? Y esa es la palabra que usan en ese pueblo, en esa parte de la sociedad norteamericana sobre los extranjeros, son aliens. E incluso preguntándoles sobre el concepto de la palabra, que por qué usan eso, ni se lo plantean. Dicen, bueno, porque ya se dice que son aliens y ya nadie se plantea decirle de otras formas. Entonces es súper fuerte, ¿no? De gente joven, de gente de todas las edades, con unas ideas, sí, o sea, que no han salido de su pueblo, de su estado, y su mundo es ese, ¿no? Lamentablemente, pero eso explica sociológicamente, pues, que se haya votado a Trump, ¿no? Claro. Y lo tremendo, ya para finalizar, del documental y interesante, ¿no? Que la directora logra hacer, es ese, ella dice, lamentablemente en Brasil lo estamos viviendo también, ese colonialismo y ese tipo de sociedad, y se refiere evidentemente a la situación tremenda que se vive Brasil con Bolsonaro, ¿no? Sí. Porque ella muestra unas imágenes interesantes de apoyo a Bolsonaro que van con la bandera brasileña y con la bandera estadounidense. Entonces sí que tiene que ver mucho ese dominio cultural. Sí, por Sí. supuesto. O sea, cómo no recordar, ¿no? O sea, todos los que hemos vivido nuestros primeros años de infancia y adolescencia en Latinoamérica, o sea, la MTV estaba presente en nuestras vidas de una manera, vamos, que la Sí, sí. dominaban terriblemente, ¿no? Y para bien o para mal, de alguna manera era también como nuestro, yo qué sé, nuestra pequeña ventana al mundo, a lo que se cosía pues fuera de nuestras fronteras, para los que no habíamos salido nunca, para los que no teníamos manera tampoco de salir, ¿no? Pero es verdad que también hay mucha colonización en cuanto a lo cultural y a lo que debería ser hegemónico, desde muchos sentidos, ¿no? Cultural, también la belleza. Esto es muy interesante también. Hombre, eso El es tema un de la... tema, un temón. Da para mucho, todo el tema, y puede generar heridas muy grandes. O sea que realmente, ¿no? Muchas sociedades latinoamericanas, si nos miramos en el espejo de Estados Unidos, luego terminamos por no querernos, ¿no? A nosotros mismos, a todo, desde nuestra cultura hasta nuestro aspecto. Y eso, pues, Completamente. causa muchísimo daño. No sé cómo, supongo que Perú será más o menos igual, pero yo cuando voy a Colombia de visita o cuando veo cosas relacionadas a Colombia, claro, las presentadoras, los presentadores, los protagonistas de telenovelas son todos de rasgos Blancos. europeos, blancos, sí, es muy fuerte. Y bueno, Totalmente. no sé si ha cambiado algo, porque la verdad que no lo sigo así mucho, a no ser que sea una cosa muy, muy evidente, de alguna serie, alguna novela, alguna cosa que sea muy, muy fuerte, pero lo que tengo de recuerdo o algunas cosas que sé posteriori es que los que tienen ya rasgos indígenas son los pobres, son las Los chachas, son... sirvientes, sí, sí, sí. Exacto. Es súper fuerte. Sí, Es un sí, sí, es temón, es un totalmente temón. así, ¿no? Y Mm. también es esa idea de querer llegar a también, ¿no? Por ejemplo, cuando te planteas, pues eso, una vida, el ideal siempre es el ideal europeo, el ideal estadounidense. Sobre todo Desde todo, estadounidenses, es muy fuerte. sí, sobre todo estadounidense en Latinoamérica, pero también Mm. europeo, ¿eh? No Sí, o sí, sí, sea, sí. también llega bastante. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Las ganas de vivir, el sueño americano que te traen desde las telenovelas hasta las letras de las canciones, pues todo, ¿no? Sí, Muy sí. interesante, sí. Pues nada, Mili, un placer haber compartido contigo estos minutos y evidentemente hablar de cine y de documentales, que es lo que nos encanta.
Muchísimas gracias a ti por invitarme una vez más y bueno, seguimos. Sí, exacto, seguimos. Nos queda, esperamos poder llegar a cubrir, nos queda el de cine alemán de Madrid, Sí, exacto. El porque Festival de tenemos Cine Alemán y luego el de la Mostra de Cinema Femení, de de, cinema de de donas, mujeres, sí, de exacto. donas, Perfecto, efectivamente. Amelie. Pues nada, todo lo intentaremos aquí para pasar su magazine, así que con mucho placer. Muy ¿Vale? bien, un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Chao.